Y luego que si lo decidieron los jueces del bienestar o la Corte del Bienestar o no fue la anterior, la Corte de los Fideicomisos Ilegales y nos dejamos de eso, pues para que los diputados en primera sí fallan, en el sentido de que les falta oficio en, pues si están viendo cómo está la ley, o no leen los pinches artículos, las leyes, tenían 3 años para cambiar esto. Pues, o habrá sido como el burro que tocó la flauta, como luego se dice, pero en mi concepto sí hubo una aplicación de esta disposición conforme, como se dice, conforme a la Constitución. Y también me parece que es de acuerdo al bloque de convencionalidad que aplica aquí en nuestro país. Evidentemente, con todo respeto a la intelectualidad de tanto de mi compañero Rodolfo como de cualquier otra persona que piense distinto, yo considero que la autoridad administrativa no puede ejercer un control de convencionalidad, más bien no debe ejercer un control de convencionalidad, porque su competencia no le da para allá. Y pareciera que le voy a jugar al abogado del diablo, pero porque está muy claro el primero constitucional. Si a mí me preguntas, ¿para qué ha servido o sirve en este momento las comisiones de derechos humanos, en particular aquí la de Sonora? Pues yo contestaría que solamente para una cosa, para nada. Y ya podemos hacer un recuento, es una estructura burocrática. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, el lunes de la mesa de los abogados y nos acompaña, como todos los lunes, Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado y abogado penalista. O de penal, hablamos de penales o de... De los dos, sí tiraba los penales también. Está contento también además es Puma, Rodolfo. Así es. Y Martín Fernando Torres, magistrado, ahora sí iba a volver a decir, traigo el chip del ministro, magistrado federal en retiro, y el tema es analizar si el Congreso actuó de manera ilegal o no en la elección de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Servando Flores, porque ahí hay un requisito, artículo 10, fracción sexta, ¿no? Donde dice que, y ahí está marcado con texto amarillo, y hasta el final. Textualmente creo que dice, no haber participado como candidato a puesto de elección popular, 0 haber sido dirigente de algún partido político. Así es. Él nunca ha sido candidato a nada, pero sí fue hace alrededor de 25 años dirigente del PD y de manera interina. Entonces, esa temporal, pues no hay un plazo, algo como sí hay en la ley federal, ¿no? Que es un año antes de que tú quieras participar en este tipo de cargos autónomos. Ahí sí hay una temporalidad, acá no, lo cual lo vuelve pues un requisito totalmente discriminatorio y viola los derechos de la persona. Pero aquí el debate es que si el Congreso actuó mal, de manera ilegal al elegirlo, pasando por alto ese requisito. Hay quienes dicen no, porque según el control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que todo órgano, cualquier autoridad del Estado está obligado a actuar y cuando una ley viole los derechos de la persona, pasarla por alto, ¿no? Lo que hizo el Congreso. Pero bueno, dice, no, es que esto no lo debió haber hecho el legislativo, no están facultados para ello, esto lo tenía que haber hecho alguien, una autoridad judicial. Yo creo, bueno, yo no soy abogado, pero como dije ahí, como publiqué en las redes sociales, en Twitter específicamente, sí consulté a 3 abogados, no son ninguno de los que están aquí, y no los consulté a ellos porque estaba precisamente en un evento y donde uno de ellos fue consejero legal, magistrado también, y le sabe bastante el tema, los otros 2 también. Entonces dicen, no, hay un vicio de querer que sea siempre las autoridades judiciales quien decida esto, pero mientras tanto pues está violando los derechos de las personas. Entonces, por eso la Corte Interamericana, y ahí viene muy claro, ¿no? Eso
que cualquier autoridad, cualquier órgano del Estado tiene la obligación de inmediatamente actuar en consecuencia. O sea, es decir, que no se le violen los derechos a la persona. Bueno, eso es, a mí me parece eso muy razonable y no a que se vayan a un proceso y de que hay que ver el proceso y que ver. Y luego que si lo decidieron los jueces del bienestar o la Corte del Bienestar o no fue la anterior, la Corte de los Fideicomisos Ilegales y nos dejamos de eso, pues para que no. Y a mí me parece, pero ahorita yo se los dejo servido en la mesa, ¿no? Que en esta ocasión los diputados, en primera, sí fallan, en el sentido de que les falta oficio en chingado, pues sí están viendo cómo está la ley, o no leen los pinches artículos, las leyes. Tenían 3 años para cambiar esto, pues si en 3 años ya habían más, hay muchos que se reeligieron y que decidieron sobre el quien acaba de salir, Luis Fernando Rentería. Más o menos se supondría que deberían de conocer cuáles son los requisitos. Incluso en la convocatoria viene ese requisito. Entonces, una pinche falta de oficio en no legislar y meterle una temporalidad, pues, ¿no? A ese artículo. Y ya nos dejamos de este tipo de discusiones y que ya entre de manera cuestionada el perfil. Y aclaro aquí también, no es precisamente defender al perfil Servando Flores, que podríamos hacer el siguiente lunes una mesa como para evaluar si fue una buena decisión o no, si es un perfil adecuado para estar ahí. A mí me parece que no, que había mejores perfiles, pero bueno, ese es otro, es tema de otro análisis. Aquí es analizar si el Congreso se condujo de manera correcta o no. Creo que de inicio el Congreso, pues lo que ha sido el sello, ¿no? De la casa sin oficio y llegando hasta, o sea, sin decir, oye, vamos a legislar, modificamos, le ponemos una temporalidad a ese requisito para que no se violen los derechos de las personas. Y bueno, y evitas esto, ¿no? No, ahí está, hasta lo ponen en la pinche convocatoria, pero por lo menos, según por lo que he platicado con algunos abogados, pues enmiendan la plana en el sentido de decir, bueno, no vamos a tomar en cuenta ese requisito porque el derecho de las personas aspirantes a esto, entonces, y bueno, y terminan decidiendo por él. A mí me parece que es correcto, que no hay ninguna ilegalidad, y bueno, y si no, pues quien así lo crea, bueno, que también explique entonces cuál sería el procedimiento para enmendar que tiene que hacer el Congreso o las autoridades para que quitarle el cargo a Servando, que se reponga el proceso, o qué. Eso estaría bueno. Bueno, ese es mi punto de vista de entrada, ¿no? Pero ahí está. Bueno, no sé quién quiera. ¿Quién empiezo? Adelante, amigo. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya el programa ya lo hiciste. Ya lo podemos ya, hacer. ya. Sí, ya. Ya Vamos, lo vaya. desahogó. Muchas gracias por... de perdido, entonces comentamos de fútbol. No, yo dije que ese era mi punto de vista. Ya pues, hizo todo un por lo tratado rec- de derecho saque, constitucional. definitivamente, Por lo recolectado, de derechos humanos. por lo Ajá. recolectado con otros abogados que son, bueno, pues especialistas en el tema, y por pues ahí lo que leí, algunas cosas que les envié a los dos, Sí. precisamente, en fin. Bueno, muy bien. Pero ese Ahora es mi te voy punto a- de vista. Te voy a dar mi Que no, punto de el vista. derecho es opinable, ¿no? Dicen. No, totalmente, sí. Así Me luego están te dicen, ¿no? discriminando por no ser abogado. En derecho ¿qué? todo es opinable. Mira, no. A mí No, me no parece sé. que lo que acabas de expresar, en mi perspectiva, es correcto. O sea, de acuerdo a mi punto de vista y a mi interpretación, yo considero, y también obviamente salvo la opinión aquí del magistrado Martín, que pues es una persona muy experimentada en derecho constitucional y en derechos humanos, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que la legislatura habrá sido deliberadamente o habrá sido como el burro que tocó la flauta, como luego se dice, pero en mi concepto sí hubo una aplicación de esta disposición conforme, como se dice, conforme a la Constitución. Y también me parece que es de acuerdo al bloque de convencionalidad que aplica aquí en nuestro país. ¿Y por qué considero primero que es acorde o que es conforme? Ahorita tú mencionabas que alguien o que han señalado que pues no, se requeriría de una determinación de un órgano jurisdiccional o de un juzgado
que estableciera que esa disposición es inconstitucional para que entonces para que no tuviera que aplicarse en el proceso de selección. Sin embargo, pues es tan sencillo, es elemental, básico, irse al artículo 1 de la Constitución, que dice, en su párrafo segundo, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Pero aquí viene la parte que responde a ese señalamiento que acabas de mencionar. Dice, 3 palabras aquí lapidarias, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades, es decir, todo aquel que sea funcionario público, todos, no distingue, legislaturas, ejecutivos, jueces, jueces calificadores, jueces de distritos, magistrados, funcionarios del Poder Ejecutivo, todos, dice aquí, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, aquí es donde encuadra, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Bueno, es el artículo 1, pues, ¿no? que en mi concepto, pues, establece en nuestro país el bloque de convencionalidad, de tal manera, porque ahí habla que todas las autoridades y también refiere que tendrán que atender a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales en los que pues obviamente México sea parte. Entonces, bueno, pues para no extenderme mucho, si vemos precisamente ese artículo 10 con lo que acaban de mencionar y esa restricción que señala que para poder acceder al cargo no debes de haber ocupado o no haber sido candidato a un puesto de elección popular o ser o haber sido dirigente de algún partido político, como bien decías tú hace un momento, sin señalar alguna temporalidad. De tal manera que en ese aspecto la Corte Interamericana, en su artículo 23, y en ese artículo 23 en los apartados, dice artículo 23, derechos políticos, dice el apartado 1 del artículo 23, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Y luego dice el inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y luego dice el apartado 2 de este mismo artículo 23, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Pero dentro de estos supuestos restrictivos que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, no está contemplada esta posibilidad o esta fracción que establece el artículo 10 de la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. Y ya para terminar, en congruencia con ello y como ejemplo, hay una acción de inconstitucionalidad número 184, diagonal 2020, que yo considero que pues es pudiera ser análoga a este caso, aunque no se refiere explícitamente a un supuesto en el que sea por haber sido un dirigente de partido político o por haber sido candidato a un puesto de elección popular, va más allá todavía, porque antes siempre se establecía, y hay muchas leyes en nuestro país que señalan que para acceder a determinados cargos no hayas cometido algún delito doloso o bien sí que no tengas antecedentes penales, etcétera. Entonces, a ese respecto, esa fue la controversia en esta acción de constitucionalidad. Y el alegato fue que de parte de quien, y fíjate, la que solicitó la invalidez de esa disposición porque estaban incluyéndola
en la ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato. Quien la impugnó a través de esta acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a sus facultades, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y consideró que era inconstitucional y obviamente inconvencional, de acuerdo a los artículos que acabo yo ahorita hace un momento de señalar, dice, porque transgrede los derechos de igualdad y de no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público. Y hay otras sentencias que agregan ahí la sobreinclusión, que es decir, pone sobre requisitos excedidos que no tienen por qué estar ahí. De tal manera, dice en esta sentencia, al prever, o sea, consideró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al impugnar esto, que se transgredían los derechos de igualdad, de no discriminación, el de libertad del trabajo, el derecho a acceder a un cargo público, al prever como requisitos para desempeñar el cargo de titular de la Comisión de Búsqueda, el no haber sido condenado por delito doloso o inhabilitado como servidor público, dice, excluyendo de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público. Y luego ya dice, ese motivo de invalidez es fundado. Y ya se remite obviamente en sus razonamientos a lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos y que acabo de mencionar hace un momento. Entonces, considerando todos estos fundamentos que acabo de exponer, pues yo considero que desde mi perspectiva, si quienes se consideren en un momento dado perjudicados con esa decisión de la legislatura del Estado al no haber aplicado, o más bien al haber inaplicado esa fracción del artículo 10 de la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, pues mi concepto sería una acción que tendría como destino pues el que sería adverso al resultado, es decir, no les va a prosperar. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como acudir a estos fundamentos que acabo de exponer para que les nieguen en un momento dado ese recurso, que pues probablemente será un amparo, creo yo, lo que pudiera promover en un momento dado, pero independientemente de cómo lo haya razonado, porque eso es importante, habrá que ver si en su resolución donde, más bien, fíjate, esto tendría que ser desde el momento en el que la comisión, debe haber habido una comisión en el Congreso del Estado para revisar que estén cumpliendo los requisitos quienes se inscriban para ser aspirantes. Y quienes no los cumplan, bueno, pues los tienen que desactivar desde ese momento. Así Entonces, yo me imagino que como uno de los requisitos es manifestar si fuiste o no fuiste, pues yo me imagino que como fue bajo protesta de decir, ¿verdad? Debe haber expresado este señor que es actual presidente, el que acaban de designar como presidente, que sí ocupó ese puesto en alguna época. Habrá que ver en la comisión dictaminadora con respecto a este caso específico qué razonamientos o qué expuso para así validar o aprobar su participación en el proceso. Y allí pudiera haber también argumentos como los que acabo de exponer, pero aún así, si no los hubieran expuesto, de todas maneras están vigentes. Y quien recurra o impugne esta determinación y se vaya a un juzgado federal y tomando en cuenta de nueva cuenta lo que mencioné hace un momento, el artículo 1 de la Constitución que refiere que todas las autoridades están obligadas en nuestro país a aplicar los derechos humanos y los previstos también en los tratados internacionales de los que México sea parte, bueno, pues yo considero que estaría destinado a tener un resultado adverso quien lo promueva. Ese sería mi punto de vista en lo que hace a lo jurídico. Bueno, Martín Torres, magistrado federal en retiro, alias el ministro. El décimo ministro. Oh, muchas gracias, Aarón. Al igual que tú, un saludo a todas las mamás. Pensé que a los americanistas. No, fútbol no. Yo también pensé. Es beisbolista, Martín Torres. Sí. Fíjate que el tema es muy interesante y creo que se puede plantear de la siguiente forma sin tratar de ser arrogante en cuanto a este planteamiento, ¿no? Sino solo tratar de darle un esquema, ¿no? Es si las autoridades distintas a las judiciales pueden ejercer un control de convencionalidad o de constitucionalidad, como se vislumbra como muy bien lo expuso hace un momento mi compañero Rodolfo.
Ahora también, evidentemente, con todo respeto a la intelectualidad de tanto de mi compañero Rodolfo como de cualquier otra persona que piense distinto, yo considero que la autoridad administrativa no puede ejercer un control de convencionalidad, más bien no debe ejercer un control de convencionalidad, porque su competencia no le da para allá. Y pareciera que le voy a jugar al abogado del diablo, pero porque está muy claro el primero constitucional con su reforma en el 2011, pero es a partir del 2011 que empieza apenas en México a vislumbrarse este tipo de discusiones. Cuando en Estados Unidos, en el caso Marbury versus Madison, famoso caso de Marbury versus Madison, empiezan a hablar ya de derecho procesal constitucional, derecho constitucional procesal, empiezan a tratarse la jerarquía normativa de la Constitución o empieza incluso a gestionarse el inicio de un bloque de constitucionalidad o algunos puristas se enojan y dicen, no, es control de convencionalidad ni constitucionalidad, es parámetro de regularidad de la Constitución, como se dijo en el varios 912/2010 de la Suprema Corte, ¿no? En este caso, Aaron, hemos tenido una evolución muy importante a partir del 2011 con esta reforma a nuestra Constitución que agrega precisamente este párrafo que establece que todas las autoridades, ojo, todas las autoridades, no hace distinción la Suprema Corte, la Constitución, ¿no? Dice tanto las judiciales, administrativas y las legislativas, en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, todo el tiempo que vayas a ejercer una competencia sobre la protección, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos tiene que ir dirigido a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. En ese aspecto, Aarón, este párrafo ya ha sido interpretado precisamente en ese asunto varios por parte del Pleno de la Suprema Corte, también en la contradicción de tesis 293/2011, de donde emanan muchas jurisprudencias y criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí vamos a partir de el caso, ¿de qué se trata el caso? Pues una ley establece un determinado requisito que dice que para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos necesitas no haber sido dirigente de algún partido político, y en este caso también me gustaría aclararlo como tú lo hiciste, que yo no conozco al nuevo presidente del Consejo Estatal, no es mi intención generar una polémica respecto a él, claro que no, al contrario, qué bueno que fue elegido. Lo que a mí me encomienda mi participación en esta mesa, tal como me lo dijiste, es precisamente dar el aspecto técnico, ¿no? Como lo hace Rodolfo también, en cuanto a sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el aspecto jurídico que puedo advertir en este caso? En nuestra Constitución, el artículo 16 y 14 establecen el principio de legalidad, el famoso principio de legalidad que emana y que ya lo hemos tratado incluso en algunas ocasiones aquí. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley le establezca. La autoridad solo puede hacer aquello que se establezca en la ley. El particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido en la propia ley. En este caso, la ley establece que para ser presidente del Consejo Estatal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no debiste haber sido dirigente de algún partido político, ¿no? Entonces, el principio de legalidad precisamente establece, como ya dijimos, que la autoridad solo puede hacer aquello que establezca la ley. Y en este caso dice la autoridad, yo ejerciendo una interpretación de lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, considero que ese requisito es contrario a la Convención o al Pacto de San José de Costa Rica, porque establece un requisito que no tiene ningún fin, es decir, va en contra y discrimina a las personas que hayan sido dirigentes de un partido político. ¿Por qué? Porque lo deja temporal. Es decir, no establece 6 meses, 1 año, 2 años, no, lo deja temporal y a mi consideración es ilegal esa circunstancia, dice. Bueno, en este sentido, la disyuntiva estriba en determinar si esa autoridad distinta a la judicial puede ejercer esa atribución. Y como veíamos ahorita, leímos el primero constitucional diciendo que todas las autoridades, el detalle aquí, Aarón, es que dice que todas las autoridades, pero también acota a dentro de sus competencias. Y
en la competencia, el Congreso local no tiene la competencia, la facultad, mucho menos la jurisdicción, para determinar la inaplicación de un artículo de la ley. No estamos hablando de una interpretación conforme, no. El Congreso está inaplicando una ley, no está interpretando conforme a la Constitución, no está interpretando conforme en sentido amplio ni en sentido estricto. Se fue al último paso ya, la inaplicación. ¿De qué estoy hablando? Cuando tú ejerces un control o un parámetro de regularidad constitucional sobre un artículo de una ley, hay diversos pasos. No puedes hacerlo de manera, contrario a la Constitución y por ende lo inaplico. Espérate, tienes que llevar un ejercicio. ¿Por qué? Porque ese artículo puede tener un fin legítimo dado. Es decir, no quiero que esa persona, que no puede ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, aquel que no haya nacido en México, ¿no? Es discriminatorio porque yo soy naturalizado mexicano. Entonces, considero que es contrario a la Constitución, al Pacto de San José de Costa Rica y por ende cualquier persona que sea mexicano puede ser presidente de la República, ¿no? No, espérate, el hecho de que el requisito establezca que tienes que haber nacido en México persigue un fin válido, un fin legítimo y hay que analizarse, aun y cuando de primera mano pueda entenderse como que es contrario a la Constitución, que es discriminatorio, lo cierto es que persigue un fin legítimo. Es decir, está justificada en ese caso que para que una persona pueda ser votado es necesario que cumpla un determinado requisito que pudiera ser sospechoso de que es contrario a la Constitución. Lo cierto es que esa discriminación persigue un fin legítimo que se establece en la propia Constitución. Ahora, Aarón, en el caso se dice que no haya sido dirigente de algún partido y en este aspecto no se llevó a cabo un análisis estricto, mucho menos amplio, de la posible constitucionalidad, porque todos los actos, todas las leyes, en este caso, todas las leyes que integran el sistema jurídico mexicano tienen una presunción muy importante, la presunción de legalidad, la presunción de constitucionalidad que se emitieron y que por tanto van a regir desde el momento en que entre. Esto se llama parte del positivismo, ¿no? Es decir, es vigente la norma y como es vigente, se entiende que es acorde a la Constitución, hasta en tanto, ¿quién la declara inconstitucional? ¿Quién? Pues a través de un medio de control constitucional, el Poder Judicial. Mira, tan importante es lo que estamos vislumbrando que el propio Rodolfo saca un ejemplo de una acción de inconstitucionalidad, donde se declara la inconstitucionalidad de un precepto. ¿Pero quién lo declara? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. No lo declara una autoridad administrativa, lo está declarando la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un medio de control de constitucionalidad que se llama acción de inconstitucionalidad. No lo está declarando un Congreso, no lo está declarando nadie más, lo está declarando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque evidentemente que existen pasos y procesos para expulsar de nuestro sistema jurídico una norma y para ello es necesario llevar a cabo procesos como cuál, tratándose de inconvencionalidad, una interpretación conforme en sentido amplio y luego si no se logra la conformidad de ese artículo con la Constitución nos vamos a una interpretación estricta y luego nos vamos a ir a la expulsión de la norma, pero una vez que hayan pasado esos dos pasos. Ahora, ayer que veía lo del tema, se me decía, oye, pero el famoso caso de Gelman contra Uruguay, donde ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que toda la autoridad puede llevar a cabo un control de convencionalidad. Sí, pero no malinterpretemos lo que está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese caso. Es decir, está refiriendo que todas las autoridades deben de respetar y en dado caso cuando encuentren un conflicto en su norma interna con la Convención Americana de Derechos Humanos deben de preferir lo que establece el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Pero aquí, Aarón, no se está haciendo una interpretación conforme, se está expulsando la norma. Eso no lo puede hacer la autoridad administrativa. Me parece a mí, ¿no?, que te centras en la constitucionalidad, pero, o sea, no es se parece, pero no es lo mismo que una convencionalidad. Y este asunto es un control de convencionalidad. El asunto aquí es el control de convencionalidad que la Corte Interamericana, ahí dice
Vea, de tal modo, el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado, parte en la convención, los cuales deben en el marco de sus respectivas competencias. Claro. Entonces, pues no sé, a mí me queda ahí, yo veo muy claro, ¿no? Que es evitar otra vez la desproporción de ir a hacer un juicio para decir, no, pues sí se le están violando los derechos al señor, cuando de manera muy práctica y pronta pueden, y así lo hicieron, ¿no? En este caso es el legislativo. El legislativo, ¿para qué te vas a la desproporción, pues, de negarle el derecho de participar o de ser elegido con un requisito que es totalmente discriminatorio, ¿no? Yo veo un vicio de querer que todo ese tipo de asuntos de violatorios de derechos humanos, verlo con ojos solamente del Poder Judicial, que la autoridad judicial puede resolver eso, cuando pues vemos que, bueno, en este caso, ¿en serio es tan malo eso que hayan hecho eso los diputados? A ver, este es claramente violatorio. Y hay una ley federal que no coincide. No, sí. Pues de una vez Mira, claro que debo aclarar, y yo no estoy diciendo que sea constitucional, inconstitucional, inconvencional o convencional ese requisito, ¿no? Lo que estoy diciendo que el proceso como controlador por parte del Congreso del Estado no debió haber realizado de esa forma. Mira, el hecho de que en ese párrafo precisamente se refiera a que todo poder, órgano, autoridad del Estado, parte de la Convención, debe llevar a cabo un control de convencionalidad. En ese propio párrafo dice, así quiere sentido el mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos jurisdiccionales a prevenir potenciales violaciones de derechos humanos. Ajá, prevenir. Debemos ¿Qué fue lo entender que hizo la Corte en el ejemplo que puso Rodolfo, pues, ¿no? Desde ahí No. La Corte ahí realizó un control concentrado de la Constitución, no de la Convención. No, ya sé que no de la Convención, por eso. Ahora, pero es que dice, o sea, remitiéndonos a esto, de que cualquier órgano, ¿dónde dice? Del Estado, sí. Del Estado, no, pero... Debe ejercer un control de convencionalidad. Sí, pero abajo. Es una obligación propia de todo poder, órgano, autoridad del Estado, parte de la Convención. Ahora, vamos a quedarnos con esa idea, ¿de acuerdo? De que todo el Estado, sus tres poderes tienen obligación, dice la Corte Interamericana, de ejercer un control de convencionalidad. Ahora mira lo que dice Sergio García Ramírez, quien es uno de los precursores precisamente del control de convencionalidad en la Corte Interamericana. Pero es mexicano y fue juez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dice, en el caso Gelman lo explica y dice, ahora bien, una cosa es este deber general de cumplimiento que no hace excepciones y otra, ojo, la misión de control de los actos de las autoridades. Y en este sentido dice, es interesante observar que la doctrina acogida por el Tribunal Interamericano, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus pronunciamientos, fue invocada de nueva cuenta por el presidente de aquel. Algo muy importante, vino y lo aclaró aquí a México, Aarón. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vino a aclarar esto. ¿Qué es lo que dijo? En la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 o 14, ha sido sustentado incluso, por eso te digo, es un criterio ya muy viejo dentro del propio Poder Judicial de la Federación que se ha analizado, dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo hizo saber su presidente, el juez Diego García Sayán, en la ceremonia inaugural del 48 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevado a cabo en el área de las murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y textualmente dijo lo siguiente, sin embargo, dice, nuestra obligación como Corte es, además de promover este tipo de valores y conceptos, también hace un llamado público a la cautela, porque este es un tema de enorme complejidad a través del cual la propia jurisprudencia de la Corte ha sido tremendamente cuidadosa en su fraseo y en su redacción, estableciendo, y voy a permitirme leer el párrafo crítico de la Corte, que la Corte tiene en repetidas sentencias sobre esta materia, que dice que sobre todas las autoridades ejercen un control de convencionalidad. Dice, de manera que en la jurisprudencia de la Corte y en el ejercicio práctico que viene desarrollándose en los países de América, el control de convencionalidad dista de ser una suerte de puerta para un sálvese quien pueda, y que cualquier autoridad pueda decidir inaplicar una norma porque así le parece,
porque lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de la convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial. Repito, lo que la Corte Interamericana ha enfatizado es que ese ejercicio de control de la convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial. Y en segundo lugar, a que se haga dentro del marco de las respectivas competencias de cada cual, regulaciones que corresponden establecer a las normas internas, a las normas constitucionales y a las legislativas de cada uno de los países. La propia Corte Interamericana, luego del caso Gelman contra Uruguay, viene aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inaugurar su periodo de sesiones y hace esta acotación. ¿Por qué? Porque México, específicamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dice, oye, pues ¿qué tienes? ¿No? En el Varios 912 y en la contradicción de tesis 293 nosotros estamos interpretando que solo puede ejercerse control difuso y concentrado de la convencionalidad por parte de no solo del Poder Judicial de la Federación, sino todos los jueces del Estado mexicano. Y es aquí donde hace necesario que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aclare precisamente ese párrafo y diga, oye, estamos siendo bastante cuidadosos y este párrafo no es un sálvese quien pueda y cualquier autoridad puede decidir en aplicar una norma porque así le parece. No, la Corte Interamericana ha enfatizado que ese ejercicio de control de la convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial. ¿Y por qué considero que es congruente ese pronunciamiento del propio presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque podría existir, como en Colombia, un eximente de inconstitucionalidad para inaplicar un artículo, como lo existe precisamente en Colombia. En nuestro país no existe, necesitamos regularlo, si no esto se convierte en una arbitrariedad. ¿Por qué te lo voy a decir, Aaron? Porque mira, tú entraste al juego con base a una convocatoria y con base a reglas ya establecidas, diciendo no voy a competir contra nadie que ya haya sido presidente de algún partido político, pero luego me lo modificas. Entonces eso no genera certeza ni seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque jamás yo iba a pensar que tú me ibas a modificar en la decisión, en la toma de la decisión respecto a ser votado, que una persona que no cumple con los requisitos ahora sea votado como presidente. Pero oye, espérame, yo jugué con tus juegos ya establecidos. Sí, pero ya los cambié. ¿Pero por qué los cambias? Ese cambio tiene que ser previo para que yo sepa con certeza y con seguridad jurídica a qué me voy a enfrentar. Entonces, cierto, las otras personas van a tener sus derechos, incluso el propio Congreso podría enmendar esto, pero para enmendarlo tendrían que contratarme y yo decirles cómo lo enmienden, ¿no? Comercial, el Congreso del Estado. Pero dice, o sea, nadie dice que cualquier autoridad así de manera arbitraria puede cambiar las reglas como lo dice, o sea, no pueden ejercer un control, no pueden el que esté dentro de sus facultades y el Congreso pues tiene no, el Congreso emitió una ley y esa ley dice no puede ser un director de partido político, candidato o no puede ser que haya sido presidente de la Comisión Estatal y tú me la modificas en una sesión para elegir una persona, me inaplicas ese artículo, me estás expulsando esa ley sin siquiera derrotar su presunción de constitucionalidad, porque como te digo, Aarón, nos suena a nosotros sospechosa porque dices, oye, esto es discriminatorio, pero ¿qué tal si persigue un fin válido? ¿Qué tal si para la exposición de motivos los legisladores en ese momento que expidieron esa ley dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero ni siquiera ponerle temporalidad a esto porque no me interesa contaminar a la Comisión Estatal de algún vicio o dejo de algún partido político, y eso se tendría que analizar, Aarón, y aquí no se le dio oportunidad a la propia ley y al propio que emitió ese acto en su exposición de motivos, justificar la constitucionalidad de esa norma o de ese requisito. Entonces, la autoridad administrativa, a mi consideración, y obviamente con todo respeto a la intelectualidad de todos los demás que opinan en sentido contrario, no puede ejercer un control de convencionalidad, ni siquiera constitucional. Lo que sí pueden, Aarón, es proteger, como dice el primero constitucional, dentro del ámbito de sus competencias. Inaplicar una norma escapa de sus competencias y esto no va en contra del primero constitucional, al contrario, el primero constitucional dice que debe proteger, prevenir, respetar, sí, pero dentro de sus competencias, de tal forma que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo en otro estado, esto es inconstitucional, exactamente la temporalidad en un requisito de esto y esto es inconstitucional, muy bien, la autoridad lo pudiera aplicar, eso es ejercer control de constitucionalidad indirecto.
pero lo que no puede hacer es ejercerlo directamente, porque esto se va a convertir en una selva y en actos salvajes que atientan, si bien benefician a uno, perjudican a muchos más, ¿no? A una sociedad. Imagínate ahora el policía que te diga, oiga, oficial, pero por aquí dice 60 kilómetros por hora. ¿Sabe qué? Oiga, conforme a una interpretación conforme de la Constitución y que se traslada a la ley de tránsito, considero que debe ser a 40, así que ahí le va su multa, ¿no? Entonces, la ley tiene que ser respetada por la autoridad, y si se considera que es contraria, hay que impugnarla a través de los medios establecidos en la propia ley. Esto es ojalá que todos en México llegáramos a una oportunidad donde todas las autoridades puedan ejercer un control, pero hasta ahorita nuestro sistema jurídico no lo permite, ¿no? Y queda claro precisamente en la tesis que emitió la primera sala, ¿no? El Pleno de la Suprema Corte, en el sentido de que la autoridad administrativa, control constitucional o concentrado o difuso, las autoridades administrativas no están facultadas para realizarlo. Y hasta ahorita la Suprema Corte no ha emitido una tesis en contrario a eso. Y no es solo la tesis la que da sustento a eso, es la propia Constitución, y es la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos quien tuvo que venir a México a decirnos, oiga, no es un sálvese quien pueda, tranquilos, es solo los órganos jurisdiccionales, con base a lo que dijo el presidente de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso tiene mucho que ver precisamente contra nuestro característico principio de legalidad, es decir, la autoridad no puede hacer lo que se le venga en gana. ¿Por qué? Porque si hace eso, estaríamos en un descontrol total respecto a los actos de autoridad. En unos casos sí, en otros casos no. Mira qué peligroso el criterio para cualquier otra convocatoria que emite el Congreso para designar a cualquier presidente, a cualquier dirigente de otro organismo autónomo. Se lanza la convocatoria, los requisitos, pero al momento de decidir quién va a ser, pues me parece que este requisito es inconvencional y no lo aplico, y entonces designo a tal persona. Fíjate la incertidumbre que se queda la sociedad, en donde no sabes si esos requisitos van a resultar aplicables o no van a resultar aplicables, ¿no? Te reitero, no estoy juzgando, no estoy emitiendo un punto de vista respecto al caso en concreto, ¿no? Sino que lo que estoy emitiendo es meramente un punto técnico, ¿no? Y como le digo, si lo quiere reparar el Congreso, hay formas de repararlo, ¿no? Bueno, sí. Ok, bueno, como lo mencionaste al principio, pues no, en derecho todo es opinable. Inclusive en esa tesis que ahorita comentaba el magistrado, me dice que no es jurisprudencia, sino es criterio aislado de la primera sala o del Pleno. Es de la segunda sala. Es de la segunda sala. De la segunda sala. Y me imagino que ha de haber votos en contra ahí, porque pues es nomás criterio. No, cuatro votos y una ausencia. Y una ausencia, ok. Uh-huh. Ok. Bueno, desde esa perspectiva, yo considero que la Constitución pues es por demás clara. Como lo referí ahorita, aquí dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahí no distingue, nomás dice que las normas relativas a derechos humanos se van a interpretar de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Después, vuelvo a lo que comenté hace un momento, todas las autoridades, y lo que acotaba ahorita el magistrado es en el ámbito de sus competencias. Creo que ese es el punto donde dice, bueno, es que en todo caso el hecho de inaplicar o considerar si debe o no tomarse en cuenta un precepto o una disposición aquí no es competencia del Congreso, si no me equivoco, ¿no? Tiene que ser, según menciona él, es única y exclusivamente una autoridad jurisdiccional, inclusive por eso cita ahí las palabras de don Sergio García Ramírez. Sin embargo, a mí me parece que esta interpretación o aplicación de ese precepto, como lo hace en sentido negativo la legislatura, pues sí está dentro de su competencia. ¿Por qué? Porque es un proceso que le corresponde al Congreso del Estado sustanciar. Es decir, no está interpretando un precepto
en un procedimiento que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo o una disposición que esté, o un criterio que esté emitiendo el Poder Judicial. Está dentro de su competencia en un procedimiento realizado por el Congreso, interpretando, como dice aquí la Constitución, conforme inclusive como dice ahí, está respetando lo que dicen los tratados internacionales, y ya leí yo ese precepto. Ahí sí, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este artículo 23, que es muy claro en ese aspecto, pues no contempla que ese tipo de restricciones puedan estar incluidas en ese tipo de procedimientos. Bueno, entonces desde esa perspectiva, pues ahí ya aquí yo creo que nos quedaríamos en que hay puntos de vista encontrados. Entiendo yo pues que obviamente que aquí el magistrado ha aplicado la Constitución ahí en los puestos en los que se ha desempeñado, y obviamente que respeto mucho su punto de vista, pero sí de cualquier manera yo seguiría sosteniendo que la Constitución pues no requiere de tanta interpretación, sino que está muy precisa. Cuando dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia, bueno, pues es un procedimiento que está haciendo dentro de su competencia el Congreso del Estado, que inclusive los requisitos al momento de analizar los documentos que le están llevando, pues tiene que hacer una interpretación de si se está cumpliendo o no con la ley, de si se está cumpliendo con los requisitos, como dicen aquí, por ejemplo, dice no haber ejercido cargo, fíjate, viene una parte muy amplia, muy ambigua, que dice gozar de reconocido prestigio profesional o personal. ¿Aquí qué tiene que hacer el Congreso? O la comisión que vaya a revisar el expediente del aspirante. Pues interpretar. Ni modo que diga la comisión revisora o el Congreso o los diputados, ¿sabes qué? Qué pena. Dice aquí, uno de los requisitos es gozar de reconocido prestigio profesional o personal, pero pues no sé exactamente si viola o no los derechos humanos. Vamos a ver qué dice allá un juzgado, y luego que nos diga el juzgado qué debo de entender por prestigio profesional o personal. Entonces voy a resolver. No, pues tiene que interpretar lo que dice la ley para poder emitir una resolución. Y al momento de interpretar, bueno, pues tiene que aplicar la Constitución como dice el artículo 1 constitucional. Pero bueno, digo, esas son cuestiones de diferencias de opinión, pues, ¿no? Yo, a reserva de que quiera replicar el magistrado lo que acabo de comentar, yo también quisiera que tuviéramos un espacio para analizar, irnos más a fondo y analizar para qué sirve o para qué ha servido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora y para qué ha servido incluso la nacional, pero sobre todo aquí en Sonora. Yo quisiera hacer un análisis de cada uno de los presidentes que hemos tenido, de lo que nos cuesta esa institución y para qué ha servido. Pero como les decía, si quieren de una vez entro con eso, o si quiere hacer algún comentario con respecto a lo que acabo de manifestar. No sé si se permitieron, Claro, nada más sí, la conclusión en este tema en cuanto al control de convencionalidad por parte de las autoridades administrativas. Y en este aspecto, pues, ya tomando en consideración que se refiere que con base en el caso Goldman vs. Uruguay, sí lo puede hacer, y que al respecto ya lo aclaró la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentido de que ha enfatizado es que ese ejercicio de control de convencionalidad está esencialmente dirigido a la función judicial, aclarado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe decir que en este aspecto la autoridad administrativa evidentemente sí puede llevar a cabo una interpretación, incluso está obligada, y esa interpretación tiene que ser conforme a la Constitución. Lo que no puede hacer la autoridad administrativa es declarar su inconstitucionalidad o inconvencionalidad mediante la inaplicación de una ley, ¿no? Porque para ello se dan determinadas reglas, y conforme a esas determinadas reglas se juega. Entonces no me puedes cambiar las reglas cuando ya estamos en el juego, ¿no? Y se le llama principio de legalidad, y de ahí derivan los apotegmas de seguridad jurídica y certeza, ¿no? Me dicen acá, es un abogado que es otro, no de los que he platicado, nomás me pide
Anonimato, me dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha declarado eso que dice, o sea, Martín, que te diga en qué precedente. Claro que sí, se lo digo. El criterio en comento ha sido sustentado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo hizo saber su presidente, juez Diego García Sayán, en la ceremonia inaugural del 48 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevado a cabo en el área de Murales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es, pero ¿ese qué es? ¿Eso qué lees? Esto es un voto concurrente. Esto es un texto que lo extraje del voto concurrente que se realizó en una ejecutoria de la Suprema Corte, donde se dice que la autoridad administrativa... pero la Suprema Corte. No es de la Corte Interamericana, en sesión de la Corte Interamericana, en nuestra Suprema Corte, sesionando la Corte Interamericana en nuestra Suprema Corte. Y es en el 2013, este anónimo, déjame 23, 24, perdón. Es en el año 2013. Pero ¿es un voto particular o voto concurrente? Concurrente. Voto concurrente, dice. La violación que imputa la quejosa a la autoridad responsable resulta infundada, en mi opinión, por razones diversas a las adoptadas en las ejecutorias del Pleno, en razón de que esta Suprema Corte ya terminó la ejecutoria emitida en el expediente varios 912 de 2010, que las autoridades del país no tienen la posibilidad de inaplicar las normas jurídicas que se consideren contrarios a los preceptos constitucionales, ya que esa atribución no se encuentra en el marco de sus competencias. El criterio en comento ha sido sustentado incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nos lo hizo saber su presidente, juez Diego García Sayán, en la ceremonia inaugural del 48 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevado a cabo en el área de Murales de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta determinación también la cita el doctor Sergio García Ramírez en su artículo sobre el control de convencionalidad, en el libro Pensamiento Constitucional número 21 del año 2016, páginas 173-186. En la nota al pie número 24, ahí vienen los datos de localización a que hace referencia. Fue en diciembre de 2013 y es la nota al pie número 24 en la página 179 de ese artículo. Lo que dice la persona en la audiencia es que quisiera el dato de un precedente de la resolución. Es que, o sea, y me sigue diciendo acá, los votos no significan nada. Mejor que diga una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No significa nada, es como decir, oye, porque no es jurisprudencia, no es obligatoria, sí, no es obligatoria, pero está emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ten la calidad moral para destronar o desvirtuar lo que está diciendo la Suprema Corte en un precedente. Es decir, evidentemente hay un ejercicio intelectual en ese precedente y tienes que decirme por qué no resulta aplicable. Es decir, no vas a venir a inaplicar leyes nada más porque consideras tú que va en contra de la Constitución. Razóname por qué va en contra de la Constitución, y ese razonamiento tiene que ser dentro de tus competencias. No se vale nada más desvirtuar solo le hago caso a la jurisprudencia. Oye, espérate, o sea, hay un criterio que se te está citando y ese criterio tiene un razonamiento, entonces tienes que emitirme ese razonamiento en contra para poderlo derrotar. De lo contrario, solo decir, es que no es jurisprudencia, no me obliga, pues no es un ejercicio sano, pues, por decirlo No, pues yo creo que yo creo ya quedó muy bien fijada la litis. Sí, y ya cada quien en la audiencia puede aplicar su propio criterio. Ya nomás, Rolfo, para finalizar. Un punto que a mí me inquieta mucho. Si a mí me preguntas, a mí en mi concepto, ¿para qué ha servido o sirve en este momento las comisiones de derechos humanos, en particular aquí la de Sonora? Pues yo contestaría que solamente para una cosa. ¿Sabes para qué? Para nada. Y ya podemos hacer un recuento. Es una estructura burocrática de la cual no veo o no he visto, salvo este último presidente, Rentería, que a mí me pareció así una gente experimentada, con capacidad. No hay muchos cuestionamientos, reclamos, etcétera, pero en cuanto a la función sustantiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Yo recuerdo que él sí solicitó que tuvieran que comparecer la exfiscal y creo que no iba, y luego no sé si el actual también. El caso es que eso se hizo que él tuviera un ambiente sí. muy pesado. Pero bueno, fuera de Rentería, si hacemos un recuento, hay que recordar que el primero aquí en Sonora fue el licenciado García Ocampo. Y yo recuerdo que el tema más relevante de protección de derechos humanos, que por lo menos mediáticamente se supo, pues fue aquel de declarar inconstitucional el cobro de un derecho de estacionamiento del Ayuntamiento de Hermosillo. Cuando se crearon estas comisiones, cuando existía o se aplicaba el sistema penal inquisitorio. Y vaya que era inquisitorio como la Inquisición, precisamente para las torturas, los arraigos y todo ese tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes que existían. Esa fue la razón de que se crearan estas comisiones nacionales y estatales de derechos humanos. Sin embargo, pues este señor García Ocampo, pues era muy protagónico, y yo no recuerdo, a pesar de que haya muchos que lo idolatran, a mí me tocó tratarlo en ese momento, padecerlo, debo de decirlo, y la verdad es que no puedo recordar una huella, alguna recomendación que dijeras tú, vamos a retomarla porque fíjate, ahí emitió un criterio que sigue prevaleciendo, o que dio un ejemplo de recomendación para la autoridad en violación a derechos humanos, de aquellos derechos humanos de aquellos tiempos, pues, ¿no? Cuando había un sistema penal inquisitorio. Y por otro lado, hasta recuerdo que en su afán de continuar ahí en ese puesto, que ni modo lo voy a decir, me parece que para él era una beca muy fabulosa, pues, ¿no? Había un requisito que establecía la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que señalaba que no podía tener más de 65 años el titular. Y recuerdo perfectamente que él quería reelegirse, pero ya para la reelección ya había pasado de los 65 años. Pues hicieron una edición ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ley esta, en donde en la transcripción de ese artículo, en lugar de 6.5 decía 7.5. Y dicen que fue un error. No sería esa, muy coincidente en el momento que estaba ese proceso, lo recuerdo perfectamente. Esa es la huella que dejó este señor. Luego viene, y como era muy protagónico, pues ya había generado mucho conflicto. Entonces llega Miguel Ángel Bustamante en su lugar. Pues me parece un buen abogado, una buena persona, pero pasó sin pena ni gloria de ahí. Y luego vino Sáenz. Luego vino Sáenz, pues igual, sin pena ni gloria. Y luego vino una calamidad. Este señor Raúl Ramírez. Pero que no eran muy amigos tú y él. No, hombre, por favor, no. ¿Cuántos debates se aventaron cuando tú eras? Uno, dos, porque yo hablaba por teléfono, porque él iba a los medios, sí. él iba al medio, y yo siempre como fiscal o procurador agarraba el teléfono y daba la cara y contestaba. Sí. Yo no dejaba, cuando se empezaban a quejar, a cuestionar o a señalar algo de la Procuración de Justicia, personalmente yo me metí en los programas, como con esta persona, porque era el asunto de Gisela Peraza. Y ahorita lo más rapidito lo voy a mencionar. Hay que recordar que fue objeto ella de torturas. Él, como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que no la habían ni tocado. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos le tuvo que venir a enmendar la plana para determinar que efectivamente, pues como aún así, en el caso de la China. Como en el caso de la China, igualmente. Igual. ¿Para el qué? Visitador era, pues creo que era el primero, ¿no? Era Aldo Zaraco, ¿no? Pues, y en las dos es el mismo visitador, ¿no? O sea, era... Sí, pues era sí. el operativo. Así es. Pero esta persona resulta que fue un nefasto que dejó una huella, no, ojalá hubiera pasado nomás sin pena ni gloria. Pero peor, validando, para eso funcionaba, para validar las violaciones a derechos humanos. Y tan es así que te digo que la Comisión Nacional se lo enmendaba. Entonces, sí, lamentablemente, esta persona, incluso, fíjate, lo voy a comentar como confesiones de un exfiscal. Recuerdo que nos mandó una vez ahí a través del secretario de Gobierno
un proyecto precisamente en el asunto de Gisela Peraza, en donde recomendaba al gobierno del estado, señalando que el señor Agustín Rodríguez no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, que se le pidiera disculpas y que se le indemnizara y que se le registrara en un registro de víctimas estatal. Así. Cuando me lo manda el secretario, pero ¿qué es esto? Le dije, llévatelo de aquí, y en otras palabras, ¿no? Pero esas eran, y todavía quiere darse la imagen o de un abogado o hombre, por el amor de Dios, o sea, entonces ahí no fue más que el gasto que se generó esta persona. De hecho, ahí solicitaste, ¿no? La orden de aprehensión. no, eran sus lloriqueos. No para. del Agustín Rodríguez, sí. del señor, sí. Nada más que pues tenía fuero porque era diputado federal, ¿no? Efecto. Por eso no se le ejecutó. Por eso la concedieron. Y quedó por eso suspendida. No se pudo, quedó así suspendida, así es. Y déjame decirte una cosa. Por el fuero, ¿no? Sí, y déjame decirte una cosa. Obviamente que yo no le saco la vuelta a este tema. Pero lo que sí te puedo decir es que Gisela Peraza tenía un abogado ejemplar, un litigante, el señor Ortega, un abogado litigante, descanse, ¿no? así es, que era muy combativo, que estaba encima del asunto y que ofrecía en aquel momento, pues era averiguación previa, era amenazas, ¿no? prueba, no, pues hasta le uní, bueno, hubo una serie de represalias que tuvo él. Pero él es el que estaba empujando ese asunto y nosotros, pues como autoridad procuradora de justicia, pues no es que estuviéramos actuando parcialmente. En primer lugar, era un abogado, como te digo, muy activo, muy combativo, muy entrón y que estaba permanentemente litigando como un ejemplo para mí de lo que es un litigante. Y por otro lado, pues no podemos tampoco hacer a un lado que popularmente en la comunidad había un reclamo con respecto a eso. O sea, la gente decía, ¿cómo es posible? Porque eso ya se había demostrado que había sucedido. Entonces, pues pedían justicia. Y no, pues, pero este señor, este Raúl Ramírez, no, obstinado en proteger a esas personas, aún habiendo cambio de régimen, pues, ¿no? Y entre otras cosas, eso que acabo de expresar. Bueno, finalmente pues se va el tipo, ¿no? Pues se le acabó, creo que sí, él sí, no sé si lo habrán reelegido en la época de Padres, porque validaba, para eso lo utilizaban, para validar las violaciones a derechos humanos. Luego viene este señor Pedro González. González Avilés. Así es, sin pena ni gloria. Van ahí, parece, como vuelvo a lo mismo, parece que están becados. Y como agencia de colocaciones, para ir a meter ahí posiciones. Oye, que llegan con el secretario de gobierno y mándale a la Comisión de Derechos Humanos, hombre, allá en la plaza. Oye, mándalo allá, hombre. Así. Sí. Entonces, y luego llega Luis Fernando Rentería, que para mí, que una vez lo he tratado, no, es un chavalo para mí brillante. Con un bagaje. Venía de la Comisión con un bagaje. de la Corte Interamericana. con alumno un de Ferrer Magregor. Con un bagaje. Ese sí. Con un bagaje en derechos humanos. Sí. Mis respetos, pues de joven, tú lo escuchabas hablar, expresarse, y a mí me parece que inclusive sí le estaba dando su lugar. Y no quisiera tampoco, porque no conozco los datos o las situaciones a detalle, porque a lo mejor sí hay alguna situación, pero era muy coincidente que hubiera tanto reclamo de gente de adentro y de afuera en contra de él. A mí se me hace que es el único de todos los que acabo aquí de mencionar que sí realmente estaba ejerciendo el cargo como debía ser y además teniendo él las capacidades para ello. Ahorita la persona que llega, híjole, pues yo no lo conozco. Ahorita mis puntos de vista, igual como decía aquí el magistrado, son totalmente abstractos, sin decir técnicamente nada más, no en relación a la persona que va a ocuparlo, ni lo conozco, pero a mí me parece que este perfil que se tenía, pues va a ser difícil de igualar. Sí. Ahora, por último, ¿cuánto nos cuesta? En el 2026 para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 53 millones de pesos. Que podrán decir, ay, pues son 53. Bueno, a ver si lo quisieras tener en tu cuenta. 53 millones de pesos al año. ¿Sabes cuánto nos cuesta la Comisión Nacional? Que esa es otra historia también. Muy similar, muy similar. Nos cuesta al año a los mexicanos más de 1,819 millones de pesos al año. Por una serie de becarios ahí, en donde yo creo que lo único que más o menos trabajan es
en estar promoviendo acciones de inconstitucionalidad, porque uno los ve ahí en el diario oficial de la Federación, que aparece que reclamaron que el artículo de la ley de ingresos allá del municipio de, no sé, de Oaxaca, ¿qué tal? Que es así, hay algunas que sí valen la pena, pues, ¿no? Algunas acciones de inconstitucionalidad. Pero fuera de ahí, pues, yo no veo realmente para qué ha servido a nuestro país esa burocracia. Si tú haces una ecuación, un ejercicio, y en este momento la desapareces, te aseguro que no pasa nada. Al contrario, lo único que estamos haciendo es perder dinero. Ay, Martín. Pues lástima, ¿no? Ojo, estamos hablando de personas, no de la institución, ¿no? Sí. Considero que es importante proteger a organismos autónomos como de derechos humanos, ¿no? Pero para que no lo echen a perder las personas que están a cargo, ¿no? En este caso coincido con Rodolfo en cuanto a que Fernando Rentería es una persona de suma competencia y facultades de hecho, él es abogado constitucionalista, es decir, experto en eso, ¿no? Fue alumno de Ferrer Magregor cuando fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los primeros alumnos de Derecho Procesal Constitucional aquí en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte. Lo recuerdo porque yo en ese momento era director de la Casa de la Cultura, ofrecí el diplomado en Derecho Procesal Constitucional y Fíjate Fernando quién fue le uno de ando los alegando, alumnos destacados, ¿no? Fíjate, para que veas mi autoestima, ¿a quién me pongo a alegar? No, No. Sí. ¿Con quién El andas derecho evoluciona. debatiendo aquí? No, pues, y yo aquí la perdí, 2-1, después del voto del tribunal colegiado ya. No, lo ya importante perdí, voy a es el análisis y tener la que hacer postura voto que hay que- particular, pues. Pero en cuanto a la institución, considero que es importante que debe de prevalecer, pues, porque esto lo traemos desde, de 1968 con estos movimientos. Tener una institución por lo menos que me garantice que va a haber una procuración de los derechos humanos a través precisamente de la Comisión de Derechos Humanos es independiente de la persona, ¿no? Hay que ver los perfiles. A mí también, como dice Rodolfo, me parecía muy buen perfil Fernando. No conozco a la persona que llega, pero ojalá que dignifique y le dé el alcance que tiene la comisión. Es una institución muy noble, ¿no? Que busca proteger los derechos de la persona. Está también el juicio de amparo, pero por acceder al juicio de amparo tienes que hacerte de un abogado o comparecer de manera personal. Pero la comisión, como sí, es una institución que vale la pena preservar, considero, y otros organismos autónomos también, como el de acceso a la información, tan importante que es revisar la actividad del Estado y que ahora nos la quiten, pues es evidente que el Estado no quiere ser controlado por el ciudadano. Pues. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Sí, bien. Yo coincido con Rodolfo en la parte de que, bueno, poco ha servido esa institución, ese organismo, y coincido también que hasta que llega Luis Fernando Rentería, quizás a lo mejor el último año ya se vio probablemente ya muy menguado él, ya muy hartazgo de lo político, muy, sí, es que le echaron todo un aparato, sí. Y creo que ya el último año pues aflojó, pero coincido totalmente, yo creo que no se había visto a alguien con esas capacidades, ¿no? En esa Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y sí, me parecería lamentable eso sí, si perdiéramos esa institución, yo creo que hay que recuperarla, no va a ser de parte de los políticos del gobierno, yo creo que la ciudadanía tendríamos que hacer algo más para exigir que verdaderamente lleguen ahí perfiles adecuados, como el que se va. Lamentablemente a mí me parece que se va, como ustedes lo han dicho, alguien con un nivel, estoy hablando de lo técnico, ya como dijo Rodolfo, ha habido unas acusaciones muy serias contra él, a ver, no me estoy metiendo en eso, nada más estoy hablando del perfil y del trabajo que sí estaba haciendo. Sí. Ya lo que pasó al interior, bueno, pues se debe de exacerbado, ya ¿no? que alguien si denunciaron, bueno, pues que decida un juez o no sé. Pero en su trabajo técnico, creo que fue muy bueno. Y con esa referencia y comparando con quien llega ahora por su trayectoria, pues se ve muy lejos, ¿no? De alcanzar ese nivel que se tenía con Luis Fernando Rentería. A mí me parece que además, como lo dije al inicio del programa, había otros perfiles que estaban mejor preparados que Servando Flores. Entonces,
pero bueno, vamos a ver. Yo creo que él es más político activista que verdaderamente tener esos conocimientos técnicos como para llegar y llevar las riendas de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sinceramente pienso que va a ser una especie de Rosario Piedra, ¿no? De Sonora. Pero esa es mi opinión. Ojalá Ya nos y vaticinó, me callara Ya la con boca. esa, ¿Eh? con esa prognosis que Rosario hiciste. Piedra, Pues es que, bueno, no me queda. y Acuérdate lo que peor es que sin la tapujos ni ratificaron a la mordazas. señora, ¿no? Sí. Sí. Acuérdate que aquí es sin tapujos ni mordazas. Pero bueno, exacto. a lo mejor sería interesante la próxima semana ya analizar más de Sí. fondo, ¿no? Tanto el personaje, el ombudsman que va a estar ahí, como darle más fondo a la institución, ¿no? Lo que ha sido ir más allá, ¿no? Y qué podría ser o qué ha dejado de ser, en fin. No sé cómo Sería bueno vean. que lo invites a tu programa para que te Sí, platique voy a ver su si plan de trabajo, sus si proyectos. puede, sí, a ver, en la semana me da una entrevista a ver qué resulta. Pero Y bueno, tiene- yo lo conozco, me parece buena gente, me parece buena persona. Yo no digo en lo personal, estoy hablando estrictamente de su perfil como ahora ya un ombudsman. Insisto, a mí me parece que no está lo suficientemente preparado para eso, pero y en lo otro, pues es una buena persona que tampoco tiene escándalos ahí de deshonestidad, no, pero otra cosa es eso Pues nomás yo me conformaría con que no se convierta en comparsa. Sí, la naturaleza propia del presidente de la comisión tiene que ser de una institución o una persona reverente hacia la autoridad. Pues esa como fricción se va a como lo dar. fue precisamente Luis Por Fernando, ¿no? exactamente, políticamente lo Y golpearon. lamentablemente te dejan caer todo un aparato. Exacto. Y eso también, fíjate, sería bueno analizar cómo ese tipo de organismos autónomos, de instituciones Están autónomas, desprotegidos. pues cómo se puede proteger, porque Está porque sí desprotegido. Y se supone que legalmente, precisamente para eso fue creada esa figura de la autonomía, para que pueda estar como de alguna manera blindada. Exactamente. Pero luego en un acecho, un acoso de hijo que bueno, sería interesante para la otra semana entrarle a eso, analizarlo. Bueno, entonces no le echaste ningún aparato en nada, Raúl Ramírez. Hombre, no, No, qué calamidad. esa pero sí me persona. acuerdo como en unas dos ocasiones por Sí, lo menos, porque ¿no? empezaba él a Debatieron, debatir sí. ahí con el señor Ortega, con el asunto de Gisela Pérez, y estaba muy molesto porque le habían mandado un citatorio de la Procuraduría por un asunto que tenía, no sé si era ese mismo, pues, ¿no? No, pues es que se sentían las divinas garzas, no se les podía mandar un citatorio ni nada. Se sentían ofendidos, ¿no? Y que empezaban, ¿no? Los derechos humanos, ahí sí aplicaba los derechos humanos, que a él no se le debía de citar y que no sé qué, bueno, una serie de tonterías ahí. Y obviamente que si uno, como ahí sí, como bien decía el licenciado López Obrador, lo que no mancha tizna. Entonces, si vas dejando, yo no dejaba que me tiznaran, ahí de inmediato contestaba, pues, ¿no? Y luego tiene una edición tu amigo, ahora que estamos hablando de amigos, ¿Cuál? precisamente ese debate, tu amigo, el donde fue ese programa, en donde una edición sesgada totalmente, Bueno, pues sí, totalmente. Si ves ahí, no, o sea, pero bueno, pues es el estilo de la Así es. casa esa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca, que está contento porque perdió la América. Vele la sonrisota y luego espuma, que está medio enojadito, te voy a ¿no? una cosa, Enojado estoy porque... sonriendo con especial dedicatoria con todo respeto y agradecimiento para tu mamá. Bueno, sí. Él dijo, es que qué bien me cae el licenciado Montes de Oca. ¿Cómo digo? Su sonrisa y risa es muy Me contagiosa. asusté, dije, ya así nos llevamos. Ya. No, saludos señora, con todo respeto. Saludos, señor. No. Bueno, muchas gracias, Sí, Martín Torres, antifútbol, futbolista él. Y ya, bueno, para la otra, va a estar interesante para la otra semana entonces el análisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del nuevo presidente de esa comisión. Bueno, Bien. muchas gracias a todos por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.